Y en ese proceso, para eso, aquí nosotros nos fuimos a investigar 128 empresas, que las analizamos, ahí están en el anexo, la lista, empresas, nombre por nombre, y cuál es el capital que les permitió acumular el control de esas 28 empresas, que es a través de lo que controlan este país, controlan la economía. Llegaron con un capital que manejaba activos de más de 18 mil millones de dólares, el número que aún nos cuesta que nos quepa en la cabeza, y que permitió que nacieran capitales como el de Cristiani, que yo le calculo que es una familia que tiene más de 2 mil millones de dólares de capital, o los Imán, que tendrán unos 1.000 millones o más de millones de dólares de capital, o los Murray Mesa, los Poma. Se han acumulado riquezas que nunca habían existido en la dimensión, y aquí está entonces esa radiografía. Cómo hacen y cómo además sufren 3 procesos. El primer proceso de recomposición, de control del aparato económico a través de la privatización del Estado, a través de quitarle los impuestos al capital y ponerle los impuestos al pueblo con el IVA, el impuesto específico, el impuesto sobre la renta de los empleados, los que trabajan. Cómo empiezan los procesos de privatización para tomar todos los activos del Estado, tomárselos ellos, en alianza con transnacionales, pero empiezan a descapitalizar al Estado y se roban. Ustedes se acuerdan cuando nacionalizaron Antel, lo primero que fueron fue declarar la quebrada. Claro, que dijeron que esa empresa no servía, que estaba quebrada, y cuando usted vende una empresa que está quebrada, quiere decir que la regala, porque la da a precio de que no sirve, pero no estaba quebrada. Un dato importante de Antel, me acuerdo, es que Antel tenía 500.000 líneas fijas ya listas solo para conectarlas, y nunca las conectó. Entonces la gente decía, ya vieron, no hay teléfono, no sirve la compañía. Y a los meses que compraron la compañía empezaron a instalarlo. ¿Qué compañía más eficiente? Capital privado. 500.000 líneas que además se las regalaron porque no aparecían en el inventario. O sea, fue una rapiña, un robo, un robo al Estado. Entonces, son 20 años de robo al Estado que hacen los areneros, por diferentes mecanismos. Endeudan al Estado con miles de millones de dólares. Ahí están los datos. Entonces este libro es un libro que ustedes lo pueden agarrar y tiene esa capacidad pedagógica desde un punto de vista de una posición política como la nuestra, una posición revolucionaria, socialista. Leer qué pasó y quiénes son los que han hecho y cómo lo han hecho. Aquí está. ¿Cuánto se robó? ¿Cuántos préstamos hicieron? Aquí van a ver. ¿Cuánto se han pagado por la deuda? Aquí lo van a ver. ¿Cómo empobrecieron al pueblo y quién paga los impuestos en el país? ¿Cómo los ricos no pagan y cómo si la gente paga? Aquí está analizado. Toda la corrupción, cuántas corrupciones han habido, ahí están con nombre, listado y apellido, y hasta quiénes fueron los que salieron, que eran los corruptos. O sea, hay todo, para que el carácter de clase de nuestra lucha nos indigne y veamos cómo ahí está radiografiado. ¿Cómo han saqueado este país? Aquí están los nombres, están las personas, porque tenemos que tener claro al enemigo. No nos podemos confundir. Y ese carácter de clase en la lucha nuestra, aquí se explicita desnudando quiénes son y cómo han hecho tanto dinero y cómo han empobrecido a nuestros pueblos. Entonces el primer capítulo es eso. Primero entonces ese proceso que tienen de recomposición, después ellos vienen a un proceso de que no les alcance El Salvador y se empiezan a proteger, tienen miedo que vaya a llegar al frente, entonces empiezan a sacar su capital hacia Centroamérica y a otras partes. Entonces se transnacionalizan, la burguesía oligárquica salvadoreña saca su dinero y empieza a invertir en Centroamérica, en el Caribe y en otros lados. Esa es la segunda etapa. Y la tercera etapa, que empieza a vender sus propiedades a las transnacionales en una alianza más fuerte. Así, ustedes ven, aquí hay un análisis claro, cómo las transnacionales controlan este país. Aquí se demuestra que las transnacionales, las empresas transnacionales, tienen más capital en este país que la misma burguesía oligárquica. Estamos dominados por el capital transnacional. No solo en la banca,
en el petróleo, en la generación de energía, en la distribución de energía, en los teléfonos, en los supermercados. Ustedes saben que la mayoría de los supermercados son de una transnacional, de Walmart. Que las despensas esas que es chiquitas, familiares, esas también son de ellos. O sea, hay una transnacionalización. Toda la comida rápida, bueno, ahí está analizado. Está analizada, ataca, cómo funciona, cómo roba. Ese es el análisis de la primera parte, para que nos refuerce ese carácter de clase de nuestra lucha y no perdamos de vista al enemigo. La segunda parte de este libro, en la lógica de lo que es el fundamento del capitalismo. El capitalismo, ustedes acuérdense que se lee a partir, y Marx inicia así su formación en la escritura del capital a través de analizar la mercancía. ¿Por qué? Porque la mercancía es la semilla, es el átomo, es la esencia del capitalismo. Porque en la mercancía se definen las relaciones sociales de producción. Por un lado está el dueño del capital y por otro lado está el trabajador, la trabajadora que solo tiene su fuerza de trabajo. Y ahí se fundamenta la lucha de clases. Y a partir de esa mercancía, en la lógica de la acumulación, donde la ganancia se vuelve un factor determinante para acumular, y la concentración y la centralización del capital, ahí, si uno no entiende eso, no entiende cómo funciona este sistema. Entonces, aquí está analizado por eso, ya en el segundo capítulo, cuál es la contraparte de todo este proceso de concentración y centralización y enriquecimiento de todos estos capitalistas burgueses de este país. ¿Cuál es la contraparte? La explotación. ¿Y qué significa explotación? Pobreza. Entonces el capítulo 2 analiza cuál es la situación de pobreza que vive el país, que vive nuestra población, resultado de este modelo neoliberal y como resultado, por lo tanto, de esa lógica y ese enriquecimiento total de lo que es la burguesía oligárquica. Ahí están esos enemigos, están más fuertes que antes, y aquí hay más pobreza que antes. Por eso que les digo que la revolución está inconclusa. Estamos en un proceso donde tenemos que concluir nuestra revolución, tenemos que tomar el poder. Llegar al Estado no es tomar el poder, es un paso necesario para la toma del poder. Entonces, el capítulo 2 analiza la situación de la pobreza. Y la síntesis de todo ese análisis es que en El Salvador, de cada 100 familias, 85 están en diferentes situaciones de pobreza. Y ahí se explica cómo se mide. Hay una metodología que critica y ataca la metodología de Naciones Unidas, porque eso disfrazan la realidad, porque protegen los cursos de los estados. Y ahí hay una crítica de cómo la visión de pobreza y de miseria que tiene el Estado también no dice la verdad. Ellos hablan de 43% de pobreza. No, en El Salvador, de cada 100 familias, 85 son pobres. Y en este departamento, de cada 100 familias, 95 son pobres. Entonces, está analizado en el segundo capítulo cuál es la situación de la pobreza. A nivel nacional, a nivel urbano, a nivel rural. La pobreza no solo medida desde el punto de vista del ingreso, sino que también desde el punto de vista del acceso o no acceso a los servicios básicos, como la educación, la salud, las pensiones. Está analizado. Los salarios de hambre que recibe la población. Ustedes van a... por eso se llama Atlas, porque incorpora una serie de... Es un material ahorita para la lucha electoral, para cuando es fundamental, porque aquí está organizado y sistematizado con la misma metodología. Ese es el capítulo 2, todo el tema de la pobreza. Después, esto no era suficiente hacer un análisis a nivel nacional, porque nosotros estamos en una lucha territorial. Nosotros tenemos que tomarnos el país, tomarnos el Estado, tomarnos el territorio, darle vuelta a este país. Una revolución significa que tenemos que tomar desde la raíz, darle vuelta a este volado. Si no le damos vuelta, no hay revolución.
¿verdad? Entonces, se pasa, me voy a saltar al capítulo 4. Entonces, en el capítulo 4 lo que hacemos es un análisis departamento por departamento, con una misma metodología. Entonces, ustedes pueden irse a Morazán, ustedes pueden, después de leer el capítulo 2, para tener toda la visión de cómo es que funciona el capitalismo en El Salvador, que es el tema que tenían en el curso que acaban de revisar. ¿Qué es el capitalismo en El Salvador? Ustedes lo van a entender en el capítulo 1 y el capítulo 2. Y después, en el capítulo 3, se van a aterrizar y van a ver departamento por departamento. Y en el departamento pueden ir a nivel de municipio. Aquí está cada uno de los municipios de Morazán. ¿Cuál es su situación de desempleo? No es agotado todo en el nivel de municipio, pero hay los índices bajos. Entonces ustedes pueden analizar Morazán desde, por ejemplo, inicia el departamento para decirles la hojita síntesis de Morazán. ¿Cuántos patronos burgueses hay en Morazán? 2.456. Todo esto está sentado en los censos del 2005, en el económico, en el censo de población del 2007 y en la encuesta de ingresos y gastos del 2007. Todas estas cifras son oficiales, aquí no hay invento. Por eso tiene fuerza este documento. No pueden decir, ¿y cómo te inventaste? No, es que no me inventaron. Lo que sí que yo, con metodologías diferentes a las de ellos, utilizo la base estadística de ellos y desnudo la verdad. Como decir, por ejemplo, que en El Salvador el gobierno dice que el desempleo en El Salvador es 7%. No, señores, es más de 25%. Era diciembre del 2007. 25% de la población en edad de trabajar no tiene trabajo en este país. Y un 40 y no sé qué por ciento solo trabaja de vez en cuando. Solo 36% de la población en edad de trabajar, 35% tienen trabajo a tiempo completo. O sea, quiere decir que de cada 100 personas, 65 o no tienen trabajo o solo trabajan de vez en cuando. Eso no lo dice el gobierno. Pero eso da de analizar sus cifras en una metodología correcta. Y ahí te explicaba, comparar la metodología del gobierno comparada con la metodología que nosotros utilizamos. Entonces ustedes pueden ver en Morazán, las personas con empleo permanente en Morazán solo son 9.134 personas, de una población total de 174.000 personas.